Hola bola de engendros del interweb. Les habla Focustero 3000 con un nuevo vídeo. En esta ocasión no he podido grabar muchos vídeos jugando Call of Duty como de costumbre, no obstante, mientras estuve chequeando páginas de información del siguiente juego de Call of Duty, me topé con un post curioso en Taringa hablando de una creepypasta de un juego eliminado a último momento de Call of Duty. Todos saben que no existen juegos eliminados de Call of Duty, y de ser el caso, yo sería el primero en informárselos. En fin, les dejaré el relato para que lo escuchen y me digan sus opiniones en los comentarios. Cambio y fuera. Desearía que esta cosa no me hubiera pasado, pero por curiosidad, terminé en un sitio equivocado. Verán, muchos saben que Call of Duty es una franquicia de juegos buenos y malos, pero uno que me ha gustado mucho cuando me regalaron mi PlayStation 3, ha sido el Black Ops. Es un juego cuya historia, modo zombies, e incluso multijugador han sido las mejores experiencias, aunque claro, llena de camperos y niños ratas que me arruinan la gran mayoría de partidas. Aun con eso, considero que Black Ops es uno de los mejores juegos de la franquicia, estando a la par con su secuela. Sé que existe un juego previo a este, siendo el de Classified, pero ese juego no creo que pueda jugarlo debido a que está en la consola del PlayStation Vita, portátil que me han dicho muchos amigos es muy costosa de obtener. Por lo que solo me quedo con los juegos que tengo en mi PlayStation 3. Sin embargo, me ha pasado algo curioso en estos días. Mientras estuve en una lobby con mis amigos jugando diversas partidas de duelo por equipos y todos contra todos, me he topado que en varias partidas me he topado con el mismo usuario en diferentes ámbitos. Después de unas partidas con mis amigos, decidí seguir jugando, mientras mis amigos se habían ido a dormir debido a que ya era muy tarde. Por mi parte, decidí quedarme un rato más ya que estaba cerca de conseguir todos los accesorios de mi arma favorita. Al entrar en una partida de todos contra todos, me percaté que no había mucha gente jugando a esas horas. Extrañado por este detalle, me sentí muy impaciente, ya que quería jugar y conseguir mejorar mi arma lo más pronto. En eso, termino entrando en un servidor provisional en donde solo había una sola persona esperando aparte de mi persona. Era el mismo usuario que me había topado en las ocasiones previas. En eso aproveché de anotar su nombre, se llamaba Horsot. Por lo que vi, el sujeto no tenía emblemas, pero salía que tenía un alto nivel de prestigio, siendo casi el último nivel de prestigio. Pensé entre mí que este sujeto era muy bueno, ya que al entrar a su perfil de estadísticas tenía un KD muy elevado. Es decir, tenía una gran chance de matar a sus enemigos sin fallas, algo que me parecía muy raro, casi como que si fuera un hacker, algo que no me parecía muy loco de creer ya que nadie ha llegado a los últimos niveles de prestigio. Lo sé porque nunca he visto uno, y los que he visto en su mayoría son, o eran, hackers. En eso que veía su usuario, recibí una solicitud de amistad del mismo. Confundido por este detalle le decidí mandar mensaje directo por la consola. Después de una corta charla saludándonos y platicando levemente, acepté su solicitud de amistad. En eso, el juego nos colocó en una partida. A pesar de que me esforcé como pude, terminé en segundo lugar en contra de Horsot. Era demasiado habilidoso, pero aunque creyera que era un hacker, me era difícil buscarle algún indicio de esto, ya que se movía muy inhumanamente, casi inusual. Después de eso, este se saldría de la partida, para acto seguido solo quedarse en la pantalla principal del multijugador. Cuando hizo esto, decidí mandarle un mensaje preguntando por qué se había salido, a lo que este me respondió que había terminado de descargar un nuevo juego de Call of Duty. ¿Un nuevo juego? No habían anunciado un juego nuevo, por lo que extrañado ante este comentario le volví a escribir preguntándole de qué juego hablaba. Tras esto, me pidió que le agregara en Skype. Tenía un poco de miedo, ya que agregar extraños al internet no era algo bueno o bien visto, más con los constantes comerciales que veía de ese caso, pero decidí no darle importancia y le agregué en Skype. Al agregarlo por medio de la computadora de mis padres, este me mandaría un enlace de Mediafire, en donde al entrar me salía como título del archivo el nombre de Call of Duty, Black Ops, Cold Locked. Al ver ese título me emocioné inocentemente y decidí descargar el juego sin siquiera pensarlo dos veces. Mientras lo descargaba le había preguntado a Horsot cómo había conseguido el juego, a lo que este me respondió que tenía un amigo que trabajaba en Activision, y este le había mandado la copia del siguiente juego, aunque este apenas estaba en fases tempranas de desarrollo, pero aún con ese detalle, el juego tenía la capacidad de correr el multijugador sin problemas.
Cuando el archivo se descargó por completo, me pregunté a mí mismo si estaba bien lo que hacía, revisé levemente con el analizador de virus que tenía la computadora para ver si este no contenía virus o algún elemento dañino para la computadora, ya que al final del día, esta era la computadora de mis padres, no mía. Después de unas horas de análisis debido a la lentitud del sistema, el juego se me había marcado libre de virus, así que dejé las cosas allí y apagué la computadora, prometiendo jugar después de salir de la escuela. Cuando salí de la escuela el día después, le empecé a hablar a mis amigos sobre este usuario que había conocido, de Horsot. Empecé hablándoles que el sujeto era muy bueno ya que tenía casi el último prestigio en el juego, cosa que era imposible de conseguir si no eras alguien que se la pasaba encerrado en su casa. También les comenté sobre que me había pasado un juego filtrado que no había aún salido, y que este me lo había pasado. La reacción de mis amigos luego de esto fue burlarse de mí, no me respondieron, solo se rieron de mí. A lo que muy enojado me fui de aquel sitio dirigiéndome a mi casa, al llegar, dejé mis cosas a un lado de la computadora y empecé prendiendo la computadora. En eso llegaría mi madre, me saludaría y me preguntaría sobre mi día, como también me pedía que hiciera mis tareas si tenía alguna. Quisquillosamente, le mentí a mi madre diciendo que tenía mis tareas listas y que me pondría a jugar un rato en la computadora. Mi madre después de oír eso, me dio una reacción algo rara, me vio preocupada y se acercó a mí. ¿Estás bien?, me dijo mientras me revisaba la cara. Confundido por aquella reacción le dije a mi madre que estaba bien, que no tenía nada y que me iba a poner a jugar. Después de esa charla, se fue a su cuarto y yo me quedé en la computadora. Abrí el archivo y este me saltó con una pantalla. Se necesita ejecutar este archivo como administrador. Debajo de esto, me salían las dos opciones de sí y no. A lo que le di a la opción de aceptar. En eso, el juego se ejecutó normalmente, soltándome en una pantalla muy similar a la del multijugador de Black Ops. Al entrar me pedía que coloque un nombre de usuario y contraseña, coloque el nombre que tenía en consola y una contraseña que no olvidaría. Acto seguido el juego me lanzó a una partida de entrenamiento. El mapa parecía desértica, con edificaciones de hierro, calles llenas de cajas y algún que otro detalle que me llamaba la atención. Noté que el juego se veía mucho más pulido, casi como si el juego estuviera en la más alta definición. Algo que me pareció raro, ya que la computadora de mis padres era algo vieja como para correr juegos de este estilo. Cuando comencé a jugar, el juego me marcaba a escoger diferentes clases para poder empezar la partida, a lo que escogí ir con un subfusil. El juego multijugador empezaba explicándome lo básico, como disparar, recargar, e incluso lanzar granadas, cosas que ya sabía ya que había jugado su entrega pasada. Después de un par de partidas jugadas, logré alcanzar el rango 10. En eso, me escribe Horsot preguntándome qué tal me estaba jugando el juego. A lo que le comenté que me estaba gustando bastante, decidí agradecerle por haberme dado ese juego y nos pusimos a jugar juntos. Al día siguiente, levanté la cabeza y noté que me había quedado dormido jugando. La computadora ya estaba apagada, pero no recordaba haberla apagado. A lo mejor mi madre la apagó mientras me había quedado dormido, pensé. Después de un par de semanas en la escuela, trataba de hacer mis tareas y exámenes lo mejor posible para luego llegar a casa y sentarme a jugar en la computadora. Disfrutaba mucho ese juego, y más cuando lo jugaba con mi nuevo mejor amigo, Horsot. Pero lastimosamente, tuve un choque de realidad. Un día de lluvia intensa provocó un gran apagón cerca de donde yo vivía, ocasionando que la computadora de mis padres se dañara internamente por el gran impacto de corriente que había sufrido. Al enterarme de la noticia me sentí muy triste por esto y mis padres tuvieron que desechar aquella computadora que tenían de años. Después de eso, volví a seguir jugando en mi consola. Un día después de clase, llegué y me senté a jugar con mis amigos, a lo que por naturalidad les pregunté si habían visto a Horsot conectado ese día. ¿Horsot? ¿De quién estás hablando?, me dijeron mis amigos confundidos. Horsot, mi mejor amigo, del que les he hablado durante varias semanas e incluso les mencioné que me había dado un juego gratis de Call of Duty en la computadora, les comenté muy enojado. En eso, uno de mis amigos me respondió algo que me dejó helado. Nunca nos has hablado de un tal Horsot, esta es tu primera vez mencionándolo. Lo único que nos hablaste en aquella ocasión hace un par de semanas atrás en el recreo, fue que habías descargado un juego gratuito que te conseguiste en internet, pero nunca mencionaste un tal Horsot cuando nos hablaste de eso, es más, cuando te preguntamos cómo habías conseguido aquel juego, nos viste con enojo y te fuiste sin siquiera dirigirnos la palabra.
Al oír eso me quedé en el sitio. ¿Cómo? Pero yo les mencioné sobre él, soy consciente que lo hice, estoy 100% seguro que lo hice, dije mientras estaba muy exaltado. Muchos de ellos dentro de aquel chat en grupo negaron rotundamente mientras seguimos jugando. En eso, decidí chequear mi lista de amigos para probarles que no mentía, busqué entre la lista de mis amigos y al final, no pude encontrarlo. Cuando lo busqué manualmente, no salían resultados de usuarios bajo ese nombre. No lo entendía, entonces ¿con quién hablaba en Skype? ¿Quién me mandó aquel juego? Paré de jugar, y decidí ir al cuarto de mis padres, los cuales estaban allí charlando un poco antes de que entrara. Decidí preguntarle a mi madre si recordaba aquellas veces donde me desvelaba jugando, a lo que esta algo preocupada me respondió. No, tú nunca te quedaste hasta tarde jugando, aquel día cuando te vi en la computadora, solo vi que estabas viendo un serial de números que salían en la pantalla, como un protector de pantallas, cuando decidí acercarme a ti, me dijiste que no pasaba nada, y que solo querías jugar con un tal amigo, pero eso me había parecido raro, ya que no había ningún juego en el monitor, solo había una pantalla que te mostraba números cada cierto tiempo. Al escuchar eso de mi madre me quedé pensando mientras veía mis manos. Yo recordaba haber jugado ese juego, yo recordaba que había hablado con ese usuario, yo sé que él y yo nos habíamos vuelto amigos. Después de eso, alcé nuevamente la mirada y mi madre tenía la cara tapada sollozando, mi padre se acercó a mí y me dijo que sería mandado a un psiquiátrico en donde me irían a visitar al diario. Ya que desde hace un par de días empezaron a notar comportamientos y actitudes raras de mi persona, desde hablar con la nada, jugar y hablar con una persona imaginaria, y lo último que había rebasado la gota del vaso, era quedarme horas pegado a la computadora viendo la nada. Mi padre me comentó que por ello decidió botar la computadora ya que presentía que me había hecho un gran daño. Incluso mencionando que cuando llegaba del oficio, me veía dándole clic a la nada misma, haciendo clic a diferentes puntos del ordenador sin siquiera haber algo realmente allí en primer lugar. Cuando me comentaron esto, no supe cómo reaccionar, no supe cómo actuar ni pensar. ¿Algo de lo que había hecho era real? ¿Todo fue parte de mi imaginación? Me quedé pensando eso por un largo tiempo mientras me hospedaba en aquella clínica psiquiátrica. Les escribo este mensaje porque sé que no estoy loco. Sé que ese juego existió, sé que ese usuario existió, todo eso fue real, yo lo sé. Y si no me crees, te mandaré un enlace, tengo el enlace del juego, yo lo sé. Yo sé muy bien que no estoy loco. Lo único que me mantiene cuerdo en esta clínica, es contar números para pasar el tiempo, hasta que me duerma. ¿Y qué les pareció esa creepypasta? A mí en lo personal me parece que este usuario está completamente loco creyendo que existe tal juego. Dejen su me gusta, su comentario y los estaré viendo en mi próximo video de Call of Duty, Cold Warfare, adiós.